Ahora que vuelve la Tortugomanía con el estreno de la película de animación Caos Mutante, creo que es un buen momento para hablar del cine, o de las tortugas ninja en el cine, mejor dicho, ¿no? Así que esto es lo que vamos a hacer en este vídeo. Vamos a pegarle un vistazo a todas las películas de las tortugas ninja e intentar calificarlas un poquito de mejor a peor. Antes de empezar a hablar de las películas de las tortugas ninja, quizás sería mejor hablar un poquito de qué son las tortugas ninja y de dónde vienen. Las tortugas ninja nace como un cómic en blanco y negro editado por Mirage Comics, una creación de Kevin Eastman y Peter Laird. Son concebidas originalmente como una parodia u homenaje a otros cómics de la época, como por ejemplo a los X-Men de Hilo de Mutantes o a Daredevil, del que tomaría varias referencias, pues como por ejemplo el estilo ninja, que es algo muy típico en los cómics de Daredevil, y sobre todo el clan de la mano, que son los villanos de Daredevil, que aquí sería el clan del pie. Incluso el origen de las tortugas está relacionado con el origen original, valga la redundancia, de Daredevil, ya que se insinuaba que el accidente que creó a Daredevil podría haber sido el mismo que dio origen a nuestros amigos quelonios. El caso es que Teenage Mutant Ninja Turtles se convierte en un cómic bastante oscuro, a pesar del aspecto en principio ridículo de las tortugas, y llega a tener bastante éxito. Tanto que llega a oídos de ciertos estudios que quieren hacer una línea de figuras y una serie de televisión. Y así se origina el primer contacto entre Playmates, la empresa encargada de crear y distribuir estas figuras de acción, estos muñecos para los niños, y los creadores de este cómic, que pasamos de tener un estilo muy de Frank Miller, que era una inspiración también para estos autores, a tener un aspecto bastante más liviano para intentar llegar a gran público infantil. Un diseño del cual es parte responsable David Wise, difunto escritor que entre otras ha sido autor de guiones como la serie Master del Universo. Este hombre sería el autor de los guiones de las Tortugas Ninja, de la serie de televisión, a excepción de la última temporada en la que no participó. Pero sobre todo destaca porque es el que le dio el carácter que casi conocemos la mayoría de nosotros. Pues aportando, por ejemplo, las cintas de color clásicas de las Tortugas Ninja, en lugar de tenerlas todas de color rojo como eran originalmente los cómics, algún rediseño de personajes como April O'Neil, un poco más estandarizada para hacer una serie de dibujos animados, la creación de Bebop y Rocksteady, de Krang y otra serie de personajes. Y a pesar de que la primera exhibición pública de las figuras no pareció tener mucho éxito, finalmente, gracias a esta serie de televisión, las Tortugas Ninja se convertirían en el fenómeno mundial que ya todos conocemos de sobra. Y a pesar de que se tuvieron que hacer cambios en la serie de animación para acercarlo a un público más infantil, como por ejemplo cambiar los guerreros del clan del pie por androides a los que no habría problema en destruir con las armas ninja, que serían en las pocas situaciones en las que las tortugas utilizarían realmente sus armas, esta serie, sobre todo en su primer arco argumental, sí era bastante fiel al cómic, representando un poco la historia canónica que la mayoría de nosotros conocemos, en la que April es salvada por las tortugas, se encuentra con Splinter y les cuenta un poco la historia de sus orígenes y acaban enfrentándose a Shredder el Triturador. A partir de aquí, los arcos argumentales de las Tortugas Ninja, aunque tomarían referencias del cómic, tomarían su propio estilo y camino. Y también hay que destacar que cosas tan famosas como la expresión Cowabunga o que las tortugas sean tan devoradoras de pizza es una creación exclusiva de la serie de animación. Así que ya un poco puestos antecedentes sobre el origen y el comienzo del éxito de las Tortugas Ninja, de la Tortugomanía, podemos empezar a hablar de la primera película, Teenage Mutant Ninja Turtles de 1990, las Tortugas Ninja más canónicas quizás para la mayoría de nosotros. Esta película, dirigida por Steve Barron, tenía un problema entre manos, y es que no era nada fácil llevar a las tortugas a la gran pantalla en acción real, ya que tengamos en cuenta que estamos hablando del año 1990, donde el CGI no campaba a sus anchas como hoy en día. Así que para crear las tortugas contaron con Jim Henson, de Creature Shop, la tienda de criaturas de Jim Henson, un afamado creador de marionetas y animatrónica, del que podemos ver sus trabajos pues en Barrio Sésamo, en Cristal Oscuro, incluso en los Fraggle Rock. Así, manos a la obra, Jim Henson creó unos trajes que fueron revolucionarios para la época, utilizando la mayor tecnología disponible para la animatrónica de las cabezas de las Tortugas Ninja, que tienen un rango de animaciones y de emociones bastante loable y que resultó muy bien en pantalla. Unos trajes que, por cierto, les hacía perder bastante peso a los actores, ya que eran trajes bastante calurosos. Y hay que decir además que es especialmente loable el trabajo de los actores de acción, de las escenas de acción, ya que moverse con esos trajes no debería ser nada fácil. Y como apunte curioso decir que los trajes originales, aunque se han intentado restaurar alguno de ellos, la verdad es que da un poco de lastimita ver cómo se encuentran actualmente, ya que estaban hechos básicamente de goma espuma
y como tal pues ese material se ha ido deteriorando con los años. Pero bueno, para no extendernos demasiado y dejar quizás otras curiosidades para un vídeo exclusivo de esta película, vamos a comentar a grandes rasgos qué opinamos o qué nos parece esta película. Las Tortugas Ninja de los 90 es una película que intenta aunar ambos universos, es decir, las criaturas originales del cómic con las que vimos en la serie de animación. Así pues tenemos las cintas de color típicas de los dibujos animados, pero perdemos detalles como la inicial en el cinturón o que ahora las coderas y hombreras son exactamente igual que en el cómic. Como arco argumental se elige básicamente el primer arco argumental de las Tortugas Ninja en el cómic, que a su vez también fue más o menos adaptado en la serie de animación. Así nos encontramos con un arco argumental que ya los fans de las Tortugas, incluso la serie de animación, ya nos resultaría más o menos familiar. Nos presenta una historia que, aunque intentan mantener un tono familiar y cómico, también mantiene cierta oscuridad, ya que tiene momentos más o menos tristes o serios y reflexivos. Con esto consigue sin duda un perfecto equilibrio entre lo que fue la obra original y el producto popular en que se convirtieron las Tortugas Ninja. Una historia simple pero efectiva, con buenas interpretaciones, buena dirección y buenos efectos especiales, sobre todo teniendo en cuenta la época. Aunque aquí he de hacer un apunte personal, y es que casi me gusta más esto aún a día de hoy que los CGI. Pero bueno, a lo mejor esto es porque yo ya soy un poquito mayor y me dejo llevar por la nostalgia, no lo tengo muy claro. Sea como sea, esta película tuvo mucho éxito, llegando a ser la película más taquillera de un estudio independiente, y dando paso así a lo que sería la segunda parte de las Tortugas Ninja, El secreto de los mocos verdes. Esta película nos trae un ligero rediseño de las tortugas para intentar hacerlas un poquito más cartoon, una apariencia un poquito más suave, y nos trae una historia bastante más liviana, prácticamente con un carácter pseudo infantil. De hecho, como estáis viendo en las imágenes del tráiler, vemos a tortugas pelear con un yo-yo o incluso Michelangelo llega a coger unos chorizos como nunchacos. Por desgracia para los fans de las tortugas, Judith Hoag, quien interpretó a April O'Neil en la primera parte, rechazó la secuela y fue reemplazada por Paige Turco. Aunque más relevante que esto probablemente fuera la desaparición del personaje del Casey Jones, a que volveríamos a ver fugazmente en la tercera entrega. Motivados quizás por algunas críticas que decían que la primera cinta había sido especialmente violenta, aunque personalmente no la encuentro así, esta película bajó aún más el tono intentando imitar la serie de animación. De hecho, tal es el caso que se intentó incluir a Bebop y Rocksteady, dos famosos villanos de la serie de animación. Sin embargo, por problemas de licencias, esto no llegó a pasar y tuvieron que inventarse a dos nuevos mutantes, Tokka y Rashar. A pesar de cuánto echamos en falta al jabalí y rinoceronte, estos personajes acabaron ganándose el corazón de los fans, siendo tan populares que aparecieron en diversos videojuegos y tuvieron también sus figuras de acción, tanto en la línea Playmates de la época como posteriores actualizaciones o versiones de las figuras por parte de NECA. Que por cierto, si os gustaría ver una review de estas figuras, dejadlo en los comentarios e intentaremos adquirirlas para reseñarlas en el canal. Pero bueno, volvemos a la película, que si no nos dan las tantas. Esta película, como os decía, tiene un carácter más ligero, más liviano, más infantil, pero aún así resulta bastante divertida. Los efectos especiales de Jim Henson siguen estando a la altura y convenciendo bastante en pantalla. Destaca también la aparición de Super Shredder, y es que Shredder, que había muerto supuestamente en la primera entrega, vuelve en esta pero bastante dopado, por culpa del mutágeno que transformó a las tortugas. Sin embargo, la aparición en pantalla de este Super Shredder fue muy efímera en pantalla, muy cortita y casi no nos dio tiempo a disfrutar de ella. Pero sí, NECA también ha hecho una figura de esta versión de Shredder y si queréis, pues ya sabéis, tendremos review en el canal. Dicho esto, concluimos con que la película tiene un tono más ligero, más divertido, que aunque sigue un poquito la línea de la película original, se centra en intentar imitar un poquito más la serie de animación. Por lo tanto, pues para algún público pues podría haber resultado un poco infantil. He de decir que de hecho yo la vi con 10 años en el cine y me pareció a veces un poquito ridícula. No hay más que ver los ojos de Tokka y Rashar, lo grandotes que son, ¿no? Que son muy cómicos. Sin embargo, pues es para mí una de las mejores películas de las Tortugas Ninja. Cosa que no puedo decir de la tercera entrega, que tiene bastante menos presupuesto y se ofreció un rediseño de las tortugas en el cual pues básicamente perdió la personalidad de estas, ya que las cuatro lucen básicamente igual. Es una historia ambientada en el Japón feudal por una especie de viajes temporales y sinceramente a mí la historia no me interesó lo más mínimo. Lo único bueno es que vimos a Casey Jones al final de la película, pero el resto de la película, en mi opinión, es bastante olvidable. Tras un pequeño letargo, las Tortugas Ninja volvieron en el 2007 en una nueva película, en este caso una película de animación. Quizás los estudios no se atreviesen a gastar mucho dinero por las dudas de si podría ser un éxito o no, debido a los últimos resultados de la franquicia, en el que, bueno, hay que hablar de otras cosas que ya comentaremos en su momento, como la gira musical de las Tortugas Ninja y otras cosas raras que pasaron por ahí. Pero a lo que vamos, esta película fue bastante buena. Tiene una buena trama, una muy buena animación, sobre todo teniendo en cuenta la época, aunque creo que hoy en día es perfectamente visible sin
notarse que sea especialmente vieja, y nos aporta pues nuevos personajes y una continuación de la trama original, de los guiones originales de las primeras películas de Tortugas Ninja, ¿no? Así que podemos finalizar diciendo que es una gran película muy recomendable, de los mejores productos cinematográficos de las Tortugas Ninja, y es una lástima que no tuviera continuación, ya que hubo un proyecto pero finalmente fue cancelada. Y así las cosas, volvemos a viajar al futuro, en este caso 7 años, para llegar al 2014 y la versión de las Tortugas Ninja del productor Michael Bay. Aquel que hiciera, entre otras, pues Independence Day o la nueva adaptación de los Transformers. En este caso Michael Bay realmente es el productor de la cinta, pero sin duda alguna deja su huella, con unos rediseños de los cuales se hablaron bastante y escenas de acción que pueden resultar a veces un poco mareantes. Y aunque Megan Fox funcionó como un reclamo para esta cinta, la verdad es que hubo alguna que otra controversia con esta película. Por ejemplo, el tamaño de las tortugas bastante desorbitado, acostumbrados a ver a unas tortugas de cosa de 1,5 metros, aquí llegan a medir cerca de los 2 metros, siendo unos bichotrones realmente grandes. En cuanto a rediseño, personalmente no tengo nada que decir o que criticar. Tienen un aspecto más realista en lo que a piel se refiere, y a mí personalmente no me importa que lleven pues unos pantalones, collares u otra ropa, ya que entiendo que la personalidad de cada tortuga la han reflejado con esa vestimenta, algo que a fin de cuentas hacemos todos con nuestro vestuario, ¿no? También hubo polémica con Shredder, y es que originalmente el villano de la cinta iba a ser Eric Sachs, un personaje que aparece en la película, pero tras la crítica del público se hicieron reshoots, se rodaron escenas adicionales para añadir a un actor nipón que sería finalmente Shredder. Aunque se nota que está un poco metido con calzador, pero bueno, es bastante disfrutable igualmente en ese sentido. También se criticó el origen de las tortugas, y es que originalmente, valga la redundancia, se decía que las tortugas ninja iban a ser alienígenas. No tengo claro si hubo reshoots o no para cambiar el origen. El caso es que en la película se ve que no son alienígenas, sino que son productos de un mutágeno tal y como fue en los cómics. Sin embargo, la historia es ligeramente distinta a la tradicional ya conocida, pero he de decir que hay versiones posteriores en los cómics de IDV que tiene ciertas semejanzas, así que el origen es medio-medio. También hay otros cambios, como que los guerreros del clan de Pi, en lugar de ser ninjas, son mercenarios con ametralladoras, pero bueno, he de decir que la película tiene un tono que recuerda vagamente a la película original de los 90, y aunque el final sobre todo es un poco cliché, el final un poco típico en el que el malo maloso va a destruir el mundo, la película creo que es bastante disfrutable a pesar de sus trabas, y creo que es un producto que no está, sinceramente, nada mal. De hecho, tiene una de mis escenas favoritas de las Tortugas Ninja, que es la escena del ascensor. Una escena cómica breve en la que las tortugas se ponen a hacer beatbox dentro de un ascensor mientras suben para enfrentarse contra Shredder. Así que lo dicho, aunque la película se toma sus licencias creativas, algunas más dudosas que otras, en definitiva creo que no es una mala representación de las Tortugas Ninja. Y sé que alguno me va a matar porque este diseño le está un poquito de grima. El caso es que la película funcionó bastante bien en taquilla, dando lugar a una secuela, que sería Out of the Shadows, Fuera de las Sombras. Una película en la que nos introducirían por fin a Bebop y Rocksteady en una película de acción real. Y además presentarían también a un gran villano de la serie de animación, ni más ni menos que Krang. Y bueno, qué narices, incluirían también la Tortugoneta, la Party Wagon, de la que no hemos hablado ahora en el vídeo y fue una creación para la serie de animación. En esta cinta, donde volvería a salir Shredder como villano, aunque tiene un papel bastante secundario, nos traen de vuelta también a Casey Jones en una versión que, bueno, aunque la máscara mola bastante, intenta ser un híbrido entre el Casey Jones original y el de la serie de Nickelodeon, sobre todo porque al final de la película aparece con unos patines. Pero francamente creo que no está muy bien conseguido y no representa muy bien al personaje. Las tortugas tienen un rediseño estético, haciéndolas ligeramente más chiquititas, una piel un poquito más suave, menos reptilesca como se vio en la película anterior, y en definitiva un poquito más amigable, que es como podremos definir toda esta cinta: más amigable, más family friendly, más para todos los públicos, quizás hasta un poquito más infantil. Aún así, a mí me agrada ver cosas como los guerreros del clan del pie que vuelvan a ser ninjas, me agrada ver a Casey, aunque no sea el Casey que reconozco, me agrada ver a Bebop y Rocksteady, que son muy fieles a la versión de la serie de animación, y me gusta este ligero rescalado de las tortugas, y ver personajes también como Baxter Stockman, que era un personaje clásico en la serie de animación, que aquí lo vemos negro porque es como era en los cómics originales. Así que es una película que intenta rescatar un poquito de las Tortugas Ninja originales, con todos estos personajes que recupera, con un diseño bastante fiel, pero que al rebajar el tono, al hacerla más similar a la serie de dibujos animados, pierde un poco de credibilidad o efectividad como película. Y pasa a ser un producto que a veces, pues como le pasó un poquito a Escritores Mocos Verdes, roza lo ridículo. Sin embargo, aún así, y también sabiendo que hay muchos detractores de la cinta, he de decir que personalmente me gustó mucho, sobre todo por ver esos personajes de mi infancia como Bebop, Rocksteady o Krang,
el cual creo que está bastante bien llevado en esta versión. Y digo esta versión porque realmente hay muchas versiones de Krang, porque aunque os decía al principio del vídeo que Krang fue diseñado o inventado para la serie de animación, que es el diseño en el que se basa esta película, ciertamente este Krang ya estaba basado en otro Krang de los cómics, que no era realmente uno ni se llamaba Krang, sino que eran los Utroms, una raza alienígena que vimos representada en la serie de 2012 de Nickelodeon, y que también tuvo su representación de alguna forma en la serie de 2003 de animación. Al final, Krang ha pasado por diversas versiones, en cada una con un leitmotiv y con unos conceptos más o menos similares. Y aunque no sea el Utrom original del cómic, esta versión de Krang, basada en la serie de animación, quizás sea la más popular y la que recordamos la mayoría con mucho cariño. Así que sí, a mí personalmente me gustó bastante Tortugas Ninja 2 Fuera de las Sombras. Y con esto llegamos hasta la última versión actual de las películas de acción real de Tortugas Ninja, pasando a continuación a las películas de animación. He de decir que algunas de ellas, como Turtles Forever, no lo considero una película como tal, sino una especie de spin-off de la serie de animación. Estamos viendo, por ejemplo, aquí un extracto que podéis ver el canal en el que hace una comparación entre esa película y algunas escenas, algunas viñetas del cómic original, ¿no? Algo que está bastante bien. Fue una película que intentaba aunar las tortugas de los 80, las tortugas de esta serie de 2003 y las tortugas del cómic. Un buen guiño y un buen homenaje a las tortugas. La siguiente película sería algo así como un episodio especial de la serie Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, una readaptación, una nueva versión de las Tortugas Ninja que se ha realizado enteramente en Netflix. Una serie que yo no he seguido ni me interesa especialmente porque se pierden muchas cosas originales, como ahora el líder no es Leonardo, sino que es Rafael, las tortugas tienen como poderes místicos o cosas raras, y sinceramente no me ha interesado mucho y apenas lo he visto, así que no puedo valorar esta película. Pero bueno, la verdad es que decir que no pinta bien. Pero si alguno creéis que es buena y le habéis encontrado la gracia, pues dejad en los comentarios e intentaremos analizarla con más calma. La siguiente película de animación, aunque ahora tengo dudas de si se estrenó antes o después, es Tortugas Ninja contra Batman. Es básicamente mis dos franquicias favoritas en un solo producto. Es una película que, bueno, está bastante bien. Es una peli de animación en la que tenemos muchos mutantes. Tenemos a Batman, a Shredder, al Joker, a todos los villanos de ambas franquicias. Es una película que, sin ser una obra maestra, es bastante disfrutable. Además, me gusta bastante el diseño de las tortugas, que recuerda bastante a la película original o al diseño más tradicional de las tortugas. Y con esto llegamos a la última película que está actualmente, mientras estamos haciendo este vídeo, en los cines, que es Tortugas Ninja Caos Mutante. Una película que toma el estilo gráfico de Spider-Verse, es bastante fina en el diseño de las tortugas, ya en el resto ya sería otro debate. Y es una película que, bueno, argumentalmente, en cuanto a animación y demás, pues está bastante bien, la verdad. Es gracioso ver a las tortugas con un carácter pseudo infantil, por aquello de que son adolescentes. Y bueno, también está guay ver personajes tradicionales como Bebop y Rocksteady o incluso Leatherhead, cara de cuero, en esta película. No obstante, me guardo mis opiniones detalladas sobre esta película para su propio vídeo, la crítica de esta película en la que podremos hablar con calma y desmenuzarla. Así que con esto básicamente le hemos dado un repaso a toda la filmografía de las Tortugas Ninja y hemos dado algún que otro detalle de dónde vienen algunas cosas. En definitiva, las Tortugas Ninja tienen una franquicia, como veis, muy longeva, ya más de 30 años, y ha tenido productos de todo tipo y calidad. Para mí, mis favoritas, o el orden más o menos en el que yo los colocaría, sería, en primer lugar, Tortugas Ninja de 1990, que considero que es la referencia y la mejor, y la que aúna el mayor equilibrio entre la diversión, la serie de animación, el cómic y, bueno, y todo. Para mí es la mejor, en todos los aspectos. Después de esta se me hace muy difícil colocar el resto de ranking, pero bueno, vamos a intentarlo. En segundo lugar, para mí, y esto es un gusto personal que no tenéis por qué coincidir, sería Fuera de las Sombras. Más que nada porque me permitió volver a ver, y en este caso en acción real, a Bebop, a Rocksteady y a Krang. Sí, sé que no es una gran película, sé que no he hablado muy bien de ella, pero la nostalgia a veces pues le puede a uno. Completamos el podio con la película del 2007, la de animación, y la razón de que sea la tercera y no la segunda es simplemente porque es una película de animación y a mí me gustan más las películas de acción real, pero sin duda alguna es una muy buena película. Después, ya en el cuarto lugar, pondría quizás El secreto de los mocos verdes, porque aunque le pasa como Fuera de las Sombras y es un poco más infantil, pues bueno, no puedo evitar la nostalgia y el cariño que siento por esta película. Para mí, tras esta iría El secreto de los mocos verdes, que aunque tiene para mí el mismo error que Fuera de las Sombras, ese tono, para mi gusto, demasiado infantil, pues la verdad es que la película fue divertida, estaban hechas con efectos prácticos, con trajes, que a mí es algo que me gusta más que el CGI, y por ello la tengo que poner en esta posición. Le seguiría, como no, la de Michael Bay, la última película en el ranking de acción real, y la continuaríamos esta lista con las películas de animación, ya que yo, como os decía, prefiero
a excepción de la película de 2007, la acción real que la animación. Así que yo pondría quizás en primer lugar la de Batman contra las Tortugas Ninja. Me parece una película bastante decente, una película de animación bastante entretenida y bastante bien elaborada. Después colocaría Turtles Forever por el homenaje que representa, me parece que es bastante bonito. Y en los dos últimos lugares pondría la de Netflix, porque no la he visto, quizás esta la debe poner en última posición por esa razón, porque no la he visto y ni me interesa. Y creo que aunque está mal hablar de una película que no has visto, el hecho de ser fan de las Tortugas Ninja y no haber visto una película, creo que dice un poco el interés que puede llegar a generar. Pero no sé, como os decía antes, lo mismo me equivoco si es una obra maestra y yo me la he perdido. Y sobre la última película de las Tortugas Ninja, pues bueno, pues eso. Como os decía, si ponemos la de Netflix la última, pues para mí esta sería la penúltima. Tiene cosas muy buenas, pero tiene otras cosas muy malas, como podréis ver en la crítica que hacemos en este canal, en DKHM, sobre esta película. Así que nada, este es mi ranking, pero antes de nada, ten en cuenta que es simplemente una opinión personal en la que, personalmente, sinceramente, ni yo mismo tenía claro el orden que poner. Solamente tenía claro que la favorita era la primera y el resto, el orden casi que me da un poquito igual. Así que esto ya está dentro del gusto de cada uno. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido divertido, que hayáis aprendido alguna cosilla que otra. Y nada, si es así, no olvidéis dejar un pedazo de like, unos comentarios, suscribiros al canal, compartir el vídeo y todo ese tipo de cositas. Así que sin más, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de DKHM.